Costó 100 millones y podría ser el socio de Kendry en River. La frase recorre cada rincón de Núñez y enciende la imaginación de los hinchas de River Plate. De pronto, el nombre de Mauro Icardi vuelve a meterse en la conversación grande del club argentino. Un goleador que alguna vez fue tasado en cifras gigantescas aparece ahora como posibilidad real. Y en medio de ese posible movimiento, surge una idea que entusiasma: verlo compartir ataque con Kendry Páez. La noticia comenzó a circular con fuerza en las últimas horas dentro del fútbol argentino. Todo explotó cuando el periodista Gustavo Yarroch mencionó en ESPN que en River Plate analizan seriamente la posibilidad de buscar un centrodelantero para el próximo mercado de pases. Entre varios nombres que se discuten internamente apareció el de Mauro Icardi. Y bastó ese comentario para que el rumor tomara velocidad. El impacto fue inmediato entre los hinchas de River Plate. En redes sociales, en programas deportivos y en conversaciones de café, el nombre del delantero empezó a repetirse una y otra vez. No es un apellido cualquiera dentro del mundo del fútbol. Es un goleador que durante años se convirtió en referencia ofensiva en Europa. Y por eso mismo su aparición en el radar millonario provoca tanto ruido. La información indicaba que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo viene evaluando distintas alternativas para reforzar el ataque de cara al segundo semestre. El club entiende que necesita sumar un delantero de peso. Alguien que devuelva presencia dentro del área. Y en ese contexto, el nombre de Mauro Icardi apareció como una opción que genera debate. Pero la historia no se quedó solo en el entusiasmo inicial. El rumor también tuvo una respuesta rápida desde el entorno del jugador. El representante de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, salió a hablar para bajar la intensidad del tema. Lo hizo en diálogo con el periodista Germán García Groba, dejando claro que por ahora no existe contacto formal con River Plate. No recibí ninguna llamada de River Plate, aseguró el agente del delantero, intentando frenar la ola de especulaciones. Sus palabras recorrieron rápidamente los medios deportivos. Aunque lejos de apagar el interés, terminaron alimentando todavía más la discusión. Porque en el fútbol, cuando un nombre importante aparece en el aire, la conversación difícilmente se detiene. La aparición del nombre de Mauro Icardi no es casualidad dentro del presente que atraviesa River Plate. El club busca desesperadamente recuperar presencia goleadora en el área rival. La salida del colombiano Miguel Ángel Borja dejó un vacío importante en la estructura ofensiva del equipo. Y desde entonces, el conjunto de Núñez todavía no encuentra un reemplazo natural. Ese vacío se siente partido tras partido. River Plate llega, domina momentos del juego, pero le cuesta transformar las oportunidades en goles. Falta ese delantero que viva dentro del área, que se mueva entre los defensores y que tenga el instinto del goleador. Y justamente ese perfil es el que durante años representó Mauro Icardi. Mientras tanto, el club atraviesa un momento de cambios profundos en su estructura deportiva. La salida de Marcelo Gallardo marcó el final de una era muy importante en la historia reciente del equipo. Ahora comienza una nueva etapa en la que el plantel debe reorganizarse y volver a encontrar un rumbo competitivo. En ese escenario, Eduardo Chacho Coudet deberá ver las opciones que tiene en ofensiva y si da el ok a la contratación de Mauro a mitad de año. Si bien su representante negó contacto alguno con la dirigencia de River, la posibilidad está latente. Con la llegada de Coudet también abre un nuevo panorama en el armado del plantel. El entrenador tendría voz en la elección de refuerzos y en la definición del estilo de juego. Y dentro de ese análisis aparece una pregunta inevitable. ¿Sería Mauro Icardi el delantero ideal para el nuevo proyecto de River Plate? Hay quienes creen que sí, que un goleador de su experiencia podría darle al equipo lo que hoy le falta: contundencia dentro del área. A lo largo de su carrera, Mauro Icardi demostró una capacidad extraordinaria para aparecer en el momento justo. Un delantero que no necesita muchas ocasiones para convertir. Su historia en el fútbol europeo respalda esa reputación. Durante años, se consolidó como uno de los atacantes más eficaces del continente. Hubo momentos en los que su valor de mercado llegó a tocar los 100 millones de euros. Una cifra que habla por sí sola del nivel que alcanzó en sus mejores temporadas. Hoy el panorama es diferente. El delantero tiene 33 años y su valor actual ronda los 5 millones de euros. Pero más allá de esa diferencia económica, su capacidad goleadora sigue vigente. En el Galatasaray turco, continúa mostrando ese instinto que lo convirtió en un delantero temido por los defensores. Ese detalle es el que alimenta la ilusión de muchos hinchas de River Plate. Imaginar a Mauro Icardi dentro del área del Estadio Monumental es un ejercicio que entusiasma. Sobre todo porque el equipo necesita un jugador que asuma la responsabilidad del gol en los momentos decisivos.
La sequía ofensiva del plantel actual es una de las mayores preocupaciones dentro del cuerpo técnico. Los números reflejan claramente el problema. Los delanteros atraviesan rachas largas sin marcar y eso termina afectando el funcionamiento general del equipo. Sebastián Driussi, por ejemplo, recién pudo volver a convertir después de 7 meses sin anotar. Un periodo demasiado largo para un atacante que llegó con la misión de ser protagonista. Su gol reciente fue un alivio momentáneo, pero el equipo necesita continuidad goleadora. La situación de Maximiliano Salas también genera preocupación. El delantero acumula 14 partidos sin marcar. Una cifra que evidencia las dificultades que atraviesa el ataque de River Plate en la actualidad. Cada partido sin gol aumenta la presión sobre el frente ofensivo. El caso de Facundo Colidio es todavía más llamativo. El atacante lleva 24 encuentros sin convertir. Un registro que explica por qué el club analiza seriamente la llegada de un nuevo centrodelantero. La falta de goles termina condicionando los resultados del equipo. Ante ese escenario comenzaron a aparecer oportunidades para los jugadores más jóvenes del plantel. Uno de ellos es Joaquín Freitas, un juvenil que empezó a ganar protagonismo en los últimos partidos. Su aparición representa una bocanada de aire fresco en medio de la sequía ofensiva. El crecimiento de Freitas incluso lo llevó a superar en la consideración a Agustín Ruberto, quien fue goleador de la selección argentina sub-20. La competencia interna en el ataque se volvió intensa, pero todavía ninguno logró consolidarse como el dueño definitivo del puesto. Y es precisamente ahí donde el nombre de Mauro Icardi vuelve a tomar fuerza dentro de la conversación futbolera. Porque su perfil responde exactamente a lo que hoy le falta a River Plate. Un delantero de área pura, con experiencia internacional y con capacidad para definir partidos. Además aparece un factor que vuelve todavía más interesante la historia. La posible sociedad con Kendry Páez. El joven ecuatoriano todavía busca consolidarse dentro del equipo, pero su talento es evidente. Tiene visión, creatividad y una capacidad notable para filtrar pases. Imaginar a Kendry Páez asistiendo a Mauro Icardi es una escena que muchos hinchas empiezan a dibujar en su cabeza. Un creador y un goleador. Un futbolista que piensa la jugada y otro que la termina dentro del área. Una combinación que podría transformar el ataque de River Plate. Kendry todavía suma pocos minutos dentro del equipo, pero la llegada de Eduardo Coudet podría abrirle una nueva oportunidad. El técnico suele apostar por jugadores creativos que puedan romper defensas cerradas. Y ahí el ecuatoriano tiene mucho para ofrecer. Si el proyecto se concreta, la dupla Kendry Páez-Mauro Icardi podría convertirse en uno de los focos de ilusión del nuevo River Plate. Un mediapunta capaz de inventar asistencias y un delantero acostumbrado a vivir del gol. Una fórmula que en el papel suena poderosa. Por ahora todo sigue en el terreno de las posibilidades. El entorno del jugador insiste en que no hubo contactos formales. Pero en el fútbol, los rumores suelen ser el primer paso de historias que después terminan volviéndose reales. Y mientras el mercado de pases se acerca lentamente, la pregunta sigue flotando en el ambiente de Núñez. ¿Llegará Mauro Icardi a River Plate? ¿Será el delantero que necesita el equipo para volver a dominar el área rival? Si eso ocurre, la escena podría ser inolvidable para los hinchas. Kendry levantando la cabeza, filtrando un pase entre defensores y Mauro Icardi apareciendo en el momento exacto para empujar la pelota a la red. Una postal que hoy es rumor, pero que en el fútbol muchas veces termina convirtiéndose en realidad.